Buenas noches, buenas noches a todos amigos. Mi nombre es Jorge Blacker. Gracias por invitados. Hoy día vamos a ver las conversiones de tasas de interés. Recordemos que la tasa de interés no es otra cosa que la variación porcentual de un capital y viene a ser, en términos corrientes, el precio que se le pone al dinero. Si nosotros depositamos el dinero en un banco, la tasa de interés es la remuneración que el banco nos va a pagar por haberle dejado el depósito. Mientras que si nosotros tomamos un crédito, la tasa de interés, que es el precio del dinero, será el porcentaje que le vamos a pagar al banco por usar el dinero que nos presta. En segundo término, hay que decir que la tasa de interés en el Perú que se maneja es la TEA, la tasa efectiva anual. Por disposición de la Superintendencia de Banca y Seguros, los bancos deben informarle a sus clientes para todo tipo de operaciones la tasa efectiva anual. Y a partir de esa tasa efectiva anual, que tiene como base 360 días, nos movemos para hacer los diferentes cálculos de intereses para los distintos productos financieros que hay en el mercado. Eso significa que la TEA, para fines prácticos, se convierte en la tasa base, a través de la cual vamos a hacer los diferentes cálculos para poder encontrar cuál es aquella tasa que nos permitirá calcular los intereses para cada producto. Quiero que me confirmen, por favor, si el audio está saliendo bien. Bien, gracias. Voy a pasarles el link del archivo que deben descargar por el chat. Bien, ahí se los paso. En ese link está el archivo que vamos a trabajar hoy. Descarguen el archivo, por favor, para poder iniciar los cálculos. Bien, gracias por confirmarme el audio. El archivo que vamos a trabajar hoy lo voy a poner en pantalla. Lo tienen ahí. Es un archivo que tiene varias hojas. La primera hoja dice fórmulas, la segunda funciones, y de ahí en adelante hay 8 ejercicios, que son los ejercicios que he programado hacer hoy, poder resolverlos todos. Voy a regresar al chat para que me indiquen si han podido descargar el archivo. Ok, Luz. Bien, Stephanie. Ok, Milton. Sí, estamos. Qué bueno. Ok, entonces voy a regresar, ahora sí, al archivo comenzar. Había indicado que en el Perú, por disposición de la Superintendencia de Banca y Seguros, los bancos tienen que informarle a sus clientes la tasa efectiva expresada en términos anuales, la TEA. Y esa TEA es una tasa con base de 360 días. Y además, ya ustedes saben, toda tasa de interés, técnicamente hablando, es una tasa vencida, porque expresa
el cambio del valor del dinero vencido un determinado periodo de tiempo. ¿Cuáles son aquellas acciones que debemos ejecutar típicamente? Las tenemos en pantalla. La conversión de tasa nominal a tasa efectiva y de tasa efectiva a tasa nominal, lo inverso. Esta conversión se usaba mucho hace varios años atrás en el Perú, porque antes la tasa que los bancos informaban y imputaban a sus clientes era la tasa nominal y la frecuencia de capitalización en cada producto. Entonces, a partir de esa nominal, para poder calcular los intereses compuestos, había que convertir la tasa nominal a tasa efectiva. Hoy en día los bancos, como ya dije, aplican la tasa efectiva, de modo que no hay que hacer esa conversión ya. Pero eso es una conversión que es la primera que se explica en los libros de matemática financiera, porque es la conversión básica. Recuerden que la tasa nominal es la tasa base. Aquí en Perú ya no, pero en cualquier parte del mundo sí. Hoy en Perú la tasa base es la efectiva, ¿no? Pero antes era la nominal, como siempre. En fin, entonces, si se ejecuta algún cálculo con capitalización de intereses, entonces hay que convertirla a tasa efectiva. Lo inverso es la conversión de tasa efectiva a tasa nominal. Las fórmulas tienen como variables que intervienen I minúscula, la tasa efectiva, J minúscula, la tasa nominal, M minúscula, la frecuencia o periodo de capitalización de intereses, y N minúscula, el número de periodos de capitalización. Recuerden también, ya lo hemos explicado antes, que cuando uno entra al régimen de interés compuesto, pues hay que hacer uso de los exponenciales. Por eso ustedes verán que en las fórmulas que tengo aquí a la derecha están presentes, ¿no? La segunda conversión que debemos conocer, y esta es esencial en el caso peruano, es la conversión de tasa efectiva en otra tasa efectiva. Y esto porque en Perú ya hemos dicho la tasa de referencia es la TEA, pero la TEA es una tasa anual y no siempre hacemos operaciones a un año, podemos hacer operaciones a plazos diferentes. Entonces, cada vez que querramos calcular la tasa efectiva a un plazo diferente a un año, pues tenemos que hacer uso de esta fórmula para convertir esa TEA, que es anual, a una tasa en otro periodo de tiempo. De igual manera, esta fórmula sirve para convertir una tasa que no necesariamente es anual, puede ser, por ejemplo, mensual, convertirla en una anual, es decir, sirve para las dos conversiones. En esta fórmula, las variables que intervienen son IEQ. IEQ es la tasa equivalente que queremos calcular. I minúscula es la tasa efectiva que conocemos, generalmente será la TEA. A minúscula es el periodo en días que queremos calcular. Y B minúscula es el periodo en días de la TAC que conocemos. Bien, entonces, esta conversión la ejecutaremos cada vez que el periodo, el plazo de la operación que vamos a hacer sea diferente al periodo en el cual está expresada la tasa. La tercera conversión que debemos dominar es la conversión de tasa vencida a tasa adelantada y lo inverso, de adelantada a vencida. ¿Qué es lo que significa una tasa adelantada? Una tasa adelantada tiene como finalidad calcular los intereses a inicio de periodo. Y esa es una modalidad de depósito que usan mucho las cajas municipales y también se usa en las modalidades de préstamos llamados descuento de letras de pagarés y de facturas. Porque tanto en las operaciones de depósitos con pago de intereses adelantados como en las operaciones de descuento, liquidación de intereses no se hace al final del plazo de la operación, sino se hace al inicio. Y ya ustedes saben que por concepto de valor del dinero en el tiempo, una cantidad que está en el futuro no vale lo mismo que una cantidad en el presente.
Por lo tanto, para calcular los intereses adelantados, debemos hacer una conversión. Acá tenemos las dos fórmulas. La primera convierte una tasa vencida en adelantada y la segunda, una adelantada en vencida. Las variables que intervienen acá son dos. I minúscula es la tasa efectiva vencida y DE es la tasa efectiva adelantada. Por último, la conversión de tasa efectiva a tasa real y lo inverso de tasa real a tasa efectiva. Esta conversión es necesario utilizar cuando durante el plazo de la operación que hemos efectuado, pues hay inflación. La inflación, que es el aumento de precios, lo que produce es un efecto negativo sobre nuestro poder de compra, es decir, nos disminuye nuestra capacidad de compra, porque los precios suben. Entonces, si nosotros ganamos una determinada rentabilidad, la inflación nos las reduce. ¿Cuánto? Bueno, el indicador tasa real es aquel indicador que nos dirá de manera real, valga la redundancia, cuánto es que ha crecido nuestro dinero o cuál es la rentabilidad que hemos obtenido, porque deduce el efecto de la inflación. Bien, en estas dos fórmulas tenemos las variables que intervienen son I minúscula, la tasa efectiva, y R minúscula, la tasa real. Por último, también la inflación, que es el indicador que nos permite hacer el cálculo. Ok, entonces, lo que tenemos y que hemos revisado son las fórmulas. Las fórmulas que usan. Son fórmulas que en general usan los bancos acá en el Perú. En la siguiente hoja, funciones, vamos a ver cuáles son las funciones que trae Excel y que nos pueden ayudar con esas conversiones. Y la verdad es muy poco lo que nos puede ayudar Excel. Solamente hay dos funciones. Int efectivo, que convierte una tasa nominal en una tasa efectiva, y tasa nominal que hace lo inverso, convierte una efectiva en nominal. ¿Qué significa que no hayan más funciones? Significa que para el resto de conversiones tendremos que usar necesariamente las fórmulas. Y entonces aquí, bueno, es poco lo que aporta Excel. Bien, antes de empezar con los ejercicios voy a regresar al chat para que me indiquen si todo va bien y si hay alguna pregunta. El link lo pasé, Mercedes. Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Ronald lo está pasando. Bien, hola a todos que recién se conectan. ¿Estamos listos? Sí. Ok, entonces no se pueden adaptar las fórmulas. Milton, ¿qué es lo que quieres decir con adaptar las fórmulas? O sea, Excel trae unas funciones y evidentemente pues las funciones no hacen todo. Y en lo que a conversiones se refiere, solamente hay dos. Y si no hay funciones, pues tiene que usar la fórmula, no queda otra alternativa, ¿no? Mercedes, no me he comprado cámara todavía, Mercedes. Pero la verdad mi cara no es tan importante a la hora de hacer los cálculos, creo. Lo que necesitamos hacer es em, mirar las funciones y bueno, mirar la hoja de cálculo. Pero ya me han pedido, sí, que compre mi cámara, así que es un compromiso, lo haré más adelante. Ok, empezamos entonces. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Vamos entonces a la hoja y empezamos
con la hoja de ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, por un préstamo de 18.500 soles a 180 días, se canceló 20.138.67 soles. La pregunta es, ¿cuál es la tasa efectiva anual de esta operación? Miren, se tomó un crédito a un plazo de 180 días y se devolvió el crédito. La pregunta es, ¿cuánto estamos pagando de tasa efectiva anual? Lo primero que nos damos cuenta es que el plazo de la operación es 180 días y la tasa que nos piden es un anual. Hay que tener en cuenta eso. Voy a colocar los datos. El préstamo es un valor actual, es un valor presente, 18.500. El plazo es el número de periodos, está en días, 180. Y luego tenemos el monto cancelado. El monto cancelado es un valor futuro, BF, 20.138.67. Bien, entonces, esos son los datos que tenemos. Según estos datos, lo que nos pide el ejercicio es establecer cuál es la tasa efectiva anual. Bien, nosotros sabemos, por definición, que la tasa de interés es una fórmula que dice que se calcula valor futuro menos valor actual, todo dividido entre valor actual. Esta es la fórmula que calcula la tasa de interés. Entonces la voy a aplicar. Pero ojo, al aplicar esta fórmula, valor final menos valor inicial entre valor inicial, el resultado me dará una tasa de interés que está en el plazo de la operación, es decir, será una tasa efectiva semestral. Ejecuto mi cálculo, paréntesis, valor futuro o valor final, menos valor inicial o valor actual, cierro paréntesis, todo dividido entre valor actual. Enter. Le doy porcentaje, botón de porcentaje y un par de decimales. Entonces, la tasa resultante es 8.86%. Esa tasa es una tasa semestral, porque el plazo de la operación es 180 días. Y la fórmula para que se aplica da como resultado una tasa que está en el periodo de la operación. Sin embargo, acá lo que me piden es la tasa efectiva anual. Entonces tengo que hacer una conversión. Esta tasa de interés, que por defecto es efectiva, la tengo que convertir de semestral a anual. Y para ello voy a usar la conversión. Me voy a la hoja de funciones y veo que en Excel no tengo función para esta conversión. De modo que mi única alternativa es ir a mis fórmulas. Y en mis fórmulas, esta es la conversión que necesito hacer. De tasa efectiva a otra tasa efectiva. Así que esta fórmula que tengo aquí, la voy a copiar y la voy a pegar momentáneamente por acá para tenerla como referencia. Bien, entonces ya traje la fórmula que me va a permitir hacer el cálculo de la conversión. Recordemos, en esta fórmula, la I minúscula es la tasa conocida, en este caso el 8.86%. La A sería el periodo en días de la tasa que busco. Como busco la tasa anual, entonces la A será 360. Y la B es el periodo en días de la tasa que tengo. La tasa que tengo es una semestral, entonces 180. Voy a colocar aquí, para que esté más claro, cuáles son los argumentos.
I sería el 8.86. A sería 360. Y B sería 180. ¿Ok? Entonces voy a ejecutar acá la operación. Paréntesis, 1 más I, que es la tasa que hemos calculado, cierro paréntesis, elevado alt 94 para encontrar el sombrerito, elevado a la A sobre B. Abro paréntesis, A dividido entre B. Cierro paréntesis y resto 1. Entonces estoy convirtiendo la tasa semestral que calculé inicialmente a un equivalente que será anual. Botón de porcentaje y un par de decimales. Entonces, la tasa efectiva anual es 18,5. Y fue calculada usando la conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Ok, entonces, por préstamo estamos pagando una tasa efectiva anual de 18,5. Voy brevemente al chat para que me indiquen si es que pudieron hacer el cálculo conmigo. ¿Qué pasó, Freddy? ¿No puedes ver el archivo? Acá tengo en mi pantalla un mensaje que dice está compartiendo su pantalla. De modo que ustedes deberían poder haber visto lo que acabo de hacer. ¿Alguien lo pudo ver? Sí, gracias, Luz. Gracias, Zaira. Bueno, Freddy, debe ser un problema entonces de tu máquina. Bien, ¿pudimos hacer entonces esta primera conversión? ¿Sí? Ok. ¿Preguntas sobre el cálculo? Ya me dijeron que sí se ve. La pregunta es, ¿quedó claro el cálculo? Bueno, pasamos entonces al ejercicio 2. Ejercicio 2. Bien, el ejercicio 2 dice, si la tasa efectiva anual es 18%, determinar la tasa efectiva adelantada para una operación de descuento a 75 días. Bien, lo primero que nos damos cuenta es que es una operación de descuento. ¿Qué significa entonces una operación de descuento? Que hay un documento, que puede ser una letra de cambio, un pagaré o una factura comercial, que se va a descontar al banco. ¿Qué significa descontar? Significa entregarle el documento al banco y que el banco a cambio nos dé efectivo, porque ese documento es un documento que tiene un pago futuro, un vencimiento futuro y nosotros no queremos esperar. Entonces el banco nos da plata, pero nos va a deducir de forma adelantada los intereses. Voy a hacer acá un pequeño gráfico para poder precisar en qué momento del tiempo están los valores. El plazo es 75 días. Y entonces nosotros tenemos un documento que tiene un vencimiento acá. Ahí. No interesa el monto por ahora. Lo que quiero que ustedes capten es la idea de por qué tengo que hacer la conversión. Y es porque yo aquí, ahí, en ese punto, voy a recibir el pago. Aquí está el monto a pagar.
o el monto a cobrar, como lo quieran ver, si ustedes son los beneficiarios. ¿De acuerdo? Aquí, en este punto, tengo el monto a cobrar. Pero yo quiero cobrar la plata, no ahí, sino la quiero cobrar hoy. La quiero cobrar hoy, acá, en el presente. Entonces voy al banco y le digo, banco, este monto que yo voy a cobrar de acá a 75 días, está en este documento, quiero cobrarlo hoy. Y entonces ustedes verán que en el camino hay 75 días. Entonces el banco me va a cobrar los intereses aquí, en el presente. Acá me va a cobrar los intereses. Entonces, para cobrar los intereses de forma adelantada, ¿sí? De forma adelantada, el banco tiene que usar una tasa de interés adelantada. Y hemos dicho que la tasa efectiva anual, por defecto, es una tasa vencida. Entonces, para poder calcular estos intereses de forma adelantada, aquí, en el momento cero, que se define como el presente, tenemos que hacer una conversión de esta tasa de 18% a una tasa de interés adelantada para 75 días. Bien, entonces, pongo los datos. Tenemos la tasa efectiva anual, que es 18%. Tenemos el plazo de la operación, que es 75 días. Y ahora lo que necesito conseguir es la tasa adelantada de 75 días. Me voy a mis fórmulas porque no hay función para esto tampoco. ¿Cuál es la conversión que necesito hacer? Esta de acá, de tasa vencida a tasa adelantada. Así que esta fórmula que tengo aquí, la voy a copiar y momentáneamente la voy a pegar por acá. Bien, pero hay un detalle. Esta tasa es una tasa de interés adelantada, pero si yo ingreso esta tasa de 18% en esta fórmula, el resultado va a ser una tasa de interés adelantada anual, porque 18% es anual. Pero la que yo necesito es una tasa adelantada de 75 días. Entonces, antes tengo que convertir la tasa efectiva anual en una tasa efectiva equivalente de 75 días. Antes tengo que hacer esa conversión. Es decir, tengo que hacer una conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Voy a regresar al ejercicio 1 momentáneamente porque ahí tengo la fórmula en la que convertí una tasa efectiva a otra tasa efectiva. Así que esa misma fórmula la voy a emplear acá. Esa misma fórmula la voy a emplear acá. ¿Ok? Bien. Ahora, si yo aplico esta fórmula, el resultado será todavía una tasa vencida. Así que después de aplicar esta fórmula y convertir la anual a una de 75 días, después aplicaré la fórmula que adelanta la tasa. ¿Cuáles son los argumentos aquí? En este caso, I minúscula será el 18%. A minúscula será 75. Y B minúscula será 360. ¿Sí? Bien, repito. I minúscula es la TEA, que va acá. La A minúscula es el periodo entre la tasa que busco, 75. Y la B minúscula es el periodo en días de la tasa que tengo. Como la tasa que tengo es una TEA, 360. Ok, ejecuto mi cálculo. Igual, abro paréntesis, 1 más 18%, que es la TEA, cierro paréntesis, la elevo alt 94, paréntesis, a la A sobre B, cierro paréntesis y resto 1.
¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo la conversión de la tasa de 18% a un equivalente de 75 días. Botón de porcentaje y 2 decimales. Listo. Una vez que tengo la tasa equivalente de 75 días, ahora sí la puedo adelantar. Y la fórmula es I entre 1 más I. Y en este caso I será la tasa de 75 días. Así que aplico la fórmula. I 3.51% dividido entre, abro paréntesis, 1 más I, 1 más 3.51%. Cierro paréntesis y le doy Enter. Botón de porcentaje y un par de decimales. Entonces, si yo quiero calcular estos intereses adelantados sobre el monto a cobrar que está en el futuro, aplico el 3.39%, que será mi tasa adelantada, al valor del monto a cobrar, y de esa manera calcularé los intereses adelantados. ¿Sí? Los intereses adelantados. Bien, entonces en este ejercicio hemos tenido que hacer dos conversiones. Primero, la TEA, que era dato, la convertimos en una equivalente del plazo de la operación, 75 días. Y luego, esa tasa de 75 días que seguía siendo vencida, la convertimos en una adelantada, para poder liquidar los intereses de forma adelantada o anticipada. Voy al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta sobre este ejercicio. A ver, Luis, ¿en qué caso se da la... Luis, ¿escuchaste la explicación que hice hace un rato? Cuando expliqué cada una de las fórmulas, ¿o aún no te habías colgado? Voy a repetirla. Hay veces, si ustedes van acá en Perú a una caja municipal y abren un depósito a plazo, a 180 días, a 360 días, a más de un año, el plazo que quieran, las cajas municipales ofrecen en sus productos el pago de intereses adelantados. Es decir, tú vas, depositas tu dinero, 180 días, digamos, a plazo fijo, y en ese mismo instante que depositas tu dinero, te pagan los intereses de los 180 días de forma adelantada. ¿Cómo hacen para calcular los intereses? Exactamente lo que he explicado acá. Convierten la tasa efectiva anual que te ofrecen en una tasa equivalente al plazo que estás abriendo el depósito, y una vez que tienen esa tasa, la adelantan y con esa tasa la multiplican al monto de tu depósito y esos son los intereses que te van a pagar. Para eso sirve. También sirve para la operación que precisamente es el ejercicio 2, que es un descuento que puede ser de letra, de pagaré o factura, donde el monto a pagar está en el futuro y los intereses que el banco te va a cobrar están en el presente. Los intereses adelantados o intereses a valor presente, hay que adelantar la TEA, que es por la tasa por defecto que te va a dar. Y entonces ese es el procedimiento que hemos seguido. Bien, ¿alguna otra? A ver, Félix. ¿La tasa adelantada se da para la precancelación de obligaciones? No. Eso es otra cosa. Cuando tú precancelas, que normalmente precancelas un préstamo, ya sea en cuotas, puedes precancelar cuotas o precancelar el íntegro de la deuda, ahí lo que hay que hacer es deducir los intereses. Deducir los intereses. Es un cálculo de valor actual. La tasa adelantada se usa para calcular los intereses que te van a pagar o te van a cobrar en el presente. ¿De acuerdo? Para eso sirve la tasa adelantada. En la
cancelación tú no pagas intereses, al contrario, te ahorras los intereses, ¿no? Es un cálculo también a valor actual, pero que tiene otra fórmula. A ver, Ronald, ¿cómo uso el signo para elevar? Alt 94, ahí está Oscar. Bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos al tercero? Bien, pasamos al tercero entonces. Ejercicio 3. Según el banco, la tasa efectiva anual para un depósito a plazo es 5.50% y capitaliza diariamente. Determinar la tasa nominal anual correspondiente. Miren, yo expliqué más temprano que en el Perú los bancos tienen por obligación informar a sus clientes la TEA, la tasa efectiva anual. Sin embargo, la tasa efectiva anual, por definición, es una tasa resultante de haber aplicado el sistema de capitalización de intereses a una tasa nominal. En sí, la tasa efectiva es, como digo entonces, un resultado. Sin embargo, acá en el Perú ya nos acostumbramos desde hace bastantes años atrás a publicar esa tasa efectiva resultante, pero eso no quiere decir que el concepto pues haya cambiado. Sigue siendo la tasa efectiva una resultante de haber aplicado la capitalización a una tasa nominal. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cómo conseguimos esa tasa nominal si acá en Perú estamos acostumbrados a ser informados con la TEA del modo siguiente? La TEA, que es la tasa efectiva anual, es 5.50. Y esta institución financiera capitaliza los intereses en forma diaria. Quiere decir que todos los días los intereses los suma al capital, formando un nuevo capital sobre el cual calcula los intereses del siguiente periodo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa tasa nominal base sobre la cual, después de haber capitalizado diariamente, se llegó a 5.50? Fíjense que en este caso, vamos a nuestras fórmulas, la conversión es de tasa efectiva a tasa nominal. De tasa efectiva a tasa nominal. Y para esta sí hay función. Me voy a mi hoja de funciones y ahí tengo la función tasa nominal. Tasa nominal convierte una tasa efectiva anual en una tasa nominal anual. Así que para este ejercicio vamos a resolver de dos maneras. Primero lo vamos a hacer con la fórmula y después lo vamos a hacer con la función de Excel. Voy a jalar la fórmula, que es esta de aquí, y la voy a pegar aquí para tenerla a la vista. Bien, en esta fórmula, I minúscula es la tasa efectiva, N minúscula es el número de periodos de capitalización y M minúscula es la frecuencia de capitalización de intereses. Lo importante es saber sobre esta base de este ejercicio cómo asigno los valores. Bien, empiezo. Voy a colocar acá que la I minúscula es el 5.50. La N minúscula es el número de periodos de capitalización en esta I minúscula. Si capitaliza diariamente y esta I minúscula es una tasa anual, ¿sí? Porque la TEA es una tasa anual, entonces hay 360 periodos de capitalización diaria en un año. Por lo tanto,
el valor de minúscula es 360. ¿Cómo calculo el valor de m minúscula? M minúscula es la frecuencia de capitalización. Parece que n y m fueran lo mismo, pero en verdad no, porque la n está asociada a la i, mientras que la m está asociada a la j. ¿Y cuál es la j que busco? Acá me dice, determinar la tasa nominal anual. Ustedes saben que la tasa nominal tiene como nomenclatura j. Entonces yo quiero una j anual. La m minúscula está asociada a la j. Si capitaliza esta institución financiera diariamente los intereses, ¿cuántos periodos de capitalización diaria hay en la j anual que estoy buscando? En este ejercicio también 360 periodos de capitalización diaria habían en la j anual. Entonces ahora aplico mi fórmula. Doble paréntesis, 1 más i. I sería 5.5%. Cierro paréntesis y todo esto lo elevo alt 94 a la 1 sobre n. Abro paréntesis, 1 sobre n. Y n es 360. Cierro paréntesis. Resto 1. Cierro otro paréntesis. Y finalmente todo lo multiplico por m. Y m es, también en este caso, 360. Enter. Y entonces nuestra tasa nominal anual es 5.35%. No siempre n y m serán el mismo valor. En este caso sí, pero no siempre. ¿De acuerdo? Entonces, esta tasa nominal anual de 5.35% capitalizada todos los días da como resultado 5.50. Al respecto debo decir lo siguiente. En el Perú hay un banco que usa la tasa nominal para calcular los intereses y capitaliza en función a su política la tasa, los intereses, perdón, los capitaliza en función a su política, que normalmente es mensual, y de esa manera liquida los intereses tanto de sus préstamos como sus depósitos. Entonces este banco publica la TEA, pero a la hora que va a calcular los intereses, hace esta conversión. Convierte la TEA en una TNA o una J, y con esta tasa de interés calcula los intereses compuestos tanto de sus depósitos como de sus préstamos. Esta J también recibe el nombre de tasa nominal anual, ¿no? Bien, voy al chat brevemente. Ciro, ¿en qué caso se aplica la tasa nominal? Pues según la norma solo se aplica la TEA o la TCA. Luis, ejemplo breve, ¿en qué caso es diferente N y M? Ya, voy a empezar por la pregunta de Luis, porque ese es un ejemplo rápido. Vamos a suponer, Luis, que yo voy a hacer una operación no sé. Vamos a suponer que yo quiero una J mensual. ¿Ok? O sea, quiero una nominal mensual. No quiero una nominal anual. Quiero una nominal mensual. Entonces, si quiero una nominal mensual, los valores serían I minúscula 5.50, porque de esa tasa estoy partiendo. ¿De acuerdo? Luego, N minúscula, la N está asociada a la I. Entonces, si se capitaliza diariamente, ¿cuántos periodos de capitalización diaria habrían en esta I, que es una I anual? 360.
El valor de M. M es la frecuencia de capitalización, pero la M está asociada a la J. Entonces, si se capitaliza diariamente, ¿cuántos periodos de capitalización habrán en la J mensual que busco? 30. Y entonces el cálculo sería, doble paréntesis, 1 más I, cierro paréntesis, elevado a la 1 sobre N, cierro paréntesis, menos 1, cierro otro paréntesis, todo multiplicado por M. Y entonces la tasa resultante es la tasa nominal mensual. En otras palabras, depende de cuál sea mi objetivo. En este caso, mi objetivo era un anual. Entonces, tienen el mismo valor. En este caso, mi objetivo no es otra anual, sino una mensual. Entonces, M y N tienen diferente resultado, diferente valor. Bien, ahora, la pregunta que me hizo Ciro, ¿verdad? ¿En qué caso se aplica la tasa nominal? Bien, cuando yo voy a calcular el impuesto, Ciro, te voy a responder de forma teórica porque no es el tema de hoy cómo calcular el ingreso, así que solamente te lo voy a responder de forma teórica. Para calcular el interés compuesto, que será un tema seguramente más adelante, para calcular el interés compuesto tengo dos caminos. Y ambos caminos me van a llevar al mismo resultado. Un camino es calcular los intereses compuestos en función de la tasa nominal. Y otro camino es en función de la tasa efectiva equivalente. Entonces, ambos caminos me llevan a la misma respuesta. Yo puedo calcular, como lo hace de hecho esta institución financiera que comenté, los intereses en función de la tasa nominal y entonces convierto la TA a una TNA y con la TNA calculo los intereses capitalizando según lo que este banco crea. O puedo agarrar la TEA y hacer la conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva y con la tasa efectiva equivalente calcular los intereses para el plazo que corresponda. Ambos caminos me llevarán a la misma respuesta. Por ahora te tengo que responder a Ciro, no te puedo hacer un ejercicio porque no es el tema de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ok, sigamos entonces. He hecho el cálculo usando la fórmula. La pregunta es, ¿y cómo lo haría con la función? Voy a usar este espacio que tengo acá. Voy a hacerlo acá. Y entonces, yo tengo como dato la TEA. Y ahora, lo que me pide es la tasa nominal anual. Pero me indica que la capitalización, que la frecuencia de capitalización es diaria. Con esos datos, que son los mismos que tenía aquí, ¿de acuerdo? Ahora yo voy a calcular la tasa nominal anual, pero voy a usar esta función. Tasa nominal. Esta es la función que voy a usar. ¿De acuerdo? Por ahora lo pongo ahí. Esta es la función que voy a usar para calcular la tasa nominal correspondiente.
¿Dónde es esa función? Como dice acá, en el menú financiera. Menú financiera. Botón de función. Botón de función. Pestaña de categoría. Seleccionar una categoría. Menú financiera. Financiera. Entro. Y ahí busco la función tasa nominal. Listo. Abro. Devuelve la tasa de interés nominal anual. Perfecto, eso es lo que busco, la tasa de interés nominal anual. Esta función tiene dos argumentos, tasa efectiva y número de periodos de capitalización por año, es decir, nuestro N. Entonces, en tasa efectiva voy a poner el 550. Y número de periodos de capitalización por año. Si me indican que la capitalización es diaria, ¿cuántos periodos de capitalización diaria hay en esta tasa efectiva anual que tengo? 360 periodos. Listo. Aceptar. Y eso es todo. Botón de porcentaje y un par de decimales. Y ahí tengo el 5.35 que calculamos acá, al lado izquierdo. Una observación. Una observación. Esta función tasa nominal tiene una limitación. Hace un rato me preguntaron en qué casos M y N son diferentes. Bueno, aquí, cuando quería calcular una mensual, la pregunta es, ¿hubiera podido ejecutar este cálculo de acá, que lo estoy marcando ahí? ¿Hubiera podido hacer esto de acá con la función tasa nominal? La respuesta es no, porque la función tasa nominal es una función limitada. ¿Cómo me doy cuenta? Abro nuevamente la función. Abro nuevamente la función y leo. Leo qué es lo que hace. Dice, devuelve la tasa de interés nominal anual. Devuelve la tasa de interés nominal anual. Y en este ejercicio de acá, yo quería la tasa de interés nominal mensual. Quiere decir que esta función no puede hacer este cálculo. Por eso, esta función se limita únicamente a cálculos de tasas nominales anuales. Listo. Recuerden entonces, la función que trae Excel, tasa nominal, solamente puede calcular nominales anuales. Voy al chat. ¿Lo pudieron hacer con la función? ¿Sí? De acuerdo. Ok. Entonces, ya sabemos que hay una función que nos puede ayudar, pero que tiene su limitación. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 4. ¿Cuál es la tasa efectiva anual vencida por un depósito a plazo de 28.000 soles a 720 días en la que se pagaron intereses anticipados por 2.350,20? Hace un rato me preguntaron en qué casos se aplica la tasa adelantada, ¿no? Bien, nuevamente, ahora ya no tenemos, como en el ejercicio 2, que era una operación de descuento, ya no. Ahora tenemos en el ejercicio 4 una operación que es un depósito. Entonces voy a hacer brevemente el gráfico para orientarnos. La cosa es así. Ustedes van al banco y abren un depósito a plazo por 28.000 soles. Entonces, depositan acá, al momento que empieza la operación, los 28.000 soles. Y van a dejar su dinero 720 días. Pero esta institución les va a pagar una TEA determinada, que en este caso hay que averiguar, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la lógica de la operación?
dice que se pagaron intereses anticipados de 2.350,20. Eso quiere decir que aquí, en el mismo instante que se hizo el depósito, aquí, ahí, me pagaron los intereses adelantados de 2.350,20. Ahí está. Entonces, la cosa es así. Voy al banco a abrir un depósito a plazo. Deposito mis 28.000 a 720 días y en ese mismo instante el banco me dice, señor, tome usted los intereses adelantados por 2.350,20. ¿Qué significa? Que al término de la operación, es decir, después de los 720 días, pues retiraremos únicamente el capital, los 28.000, porque los intereses ya no los pagaron aquí al inicio. Repito nuevamente la operación, que es la que hacen las cajas municipales, algunas de ellas, en sus depósitos a plazo. Ustedes depositan su dinero y en ese mismo instante, la institución financiera les paga de forma anticipada los intereses de todos los 720 días. Transcurridos los 720 días, les devuelve su depósito porque los intereses ya se los pagaron. Ese es el esquema que siguen entonces estas instituciones financieras que ofrecen depósitos a plazo con pago de intereses de forma anticipada. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que ese es el producto financiero, entonces ahora regresamos al ejercicio. Nos dice, determine cuál es la tasa efectiva anual vencida, es decir, la TEA, por un depósito a plazo de 28.000 a 720 días en la que se pagaron intereses adelantados de 2.350,20. Voy a plantear acá mis datos nuevamente. El depósito, para fines prácticos, es un valor futuro, 28.000. El depósito, para fines de cálculo, es un valor futuro. Claro, alguien me dirá, ¿cómo que un valor futuro si yo estoy depositando en el presente? Sí, pues, pero en el presente depositas 28, pero en ese mismo instante te dan 1.350,20. Entonces quiere decir que el capital inicial, es decir, el valor actual, es la diferencia de lo que uno deposita menos lo que a uno le pagan. Ese es el capital inicial o valor actual. ¿De acuerdo? El depósito de 28.000 es el valor futuro. Y el plazo de la operación, el número de periodos, es 720 días. Listo. Con estos datos necesitamos determinar cuál es la tasa efectiva anual que nos están pagando. ¿Recuerdan la fórmula de la tasa de interés? La fórmula de la tasa de interés es igual a valor futuro menos valor actual entre valor actual, ¿cierto? Pero aquí, en esta operación, los datos que me da el ejercicio son el depósito y los intereses adelantados. Voy a ingresar aquí una línea, voy a insertar una línea y voy a poner ese dato que no lo había puesto, interés adelantado. Y voy a poner los 2.350,20. Bien. Ok, yo sé que esta es mi fórmula de la tasa, pero acá al lado derecho voy a hacer el siguiente análisis. Cuando yo aplico
la fórmula I entre BA, recuerden que BF menos BA es el interés, ¿no? Es decir, el interés es igual a valor futuro menos valor actual. Por eso pongo I. Cuando yo hago I entre BA, el resultado es una tasa vencida. Mientras que cuando hago I entre BF, el resultado es una tasa de interés adelantada. Repito el concepto, porque esto de acá es el concepto puro. Cuando nosotros hacemos uso de la fórmula de la tasa de interés, que dice que la tasa de interés es igual a valor futuro menos valor actual entre valor actual, es decir, simplificando, I entre BA, porque BF menos BA es el interés. Si yo hago I entre BA, el resultado será una tasa vencida. Mientras que cuando yo hago I entre BF, el resultado es una tasa de interés adelantada. Y entonces acá yo tengo en el ejercicio el BF y tengo I. Entonces yo podría hacer lo siguiente, atendiendo a esta segunda fórmula. Divido el interés adelantado entre el valor futuro. Y entonces, ¿el resultado tiene que ser una tasa de interés? Sí, adelanta. ¿En qué periodo? Bueno, en el plazo de la operación, o sea, 720 días. ¿Listo? Entonces ya determiné con un cálculo dividiendo los intereses entre el valor futuro que la tasa de interés adelantada de 720 días fue 8.39. Y de hecho, así, si yo al depósito le aplico la tasa de interés adelantada, me darán los intereses adelantados que me han pagado. ¿Ok? Bien. Pero a mí lo que me están pidiendo es, determine usted la TEA. Entonces, esta tasa adelantada, la tengo que convertir una tasa a una tasa de interés vencida primero, ¿verdad? ¿Y cómo hago eso? Me voy a mis fórmulas y busco la conversión de tasa adelantada a tasa vencida. Esta es la fórmula que necesito. Así que la voy a copiar y la voy a pegar acá al costado. Bien. La aplico. Tasa adelantada dividido entre 1 menos la tasa adelantada. Cierro paréntesis. Ya convertí la tasa adelantada en una tasa vencida, pero sigue siendo de 720 días. Sigue siendo de 720 días. Y a mí lo que me piden es la TEA. ¿Qué necesito entonces ahora? Convertir esta tasa vencida de 720 días en una tasa vencida, pero anual. ¿Y cómo hago eso? Con la conversión de una tasa efectiva vencida a otra tasa efectiva vencida. Esa fórmula la tengo aquí, de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Así que me traigo esta fórmula, que ya la hemos visto en los ejercicios anteriores, y ahora la voy a ejecutar. Igual, paréntesis, I sería la tasa conocida, cierro paréntesis.
y lo elevo, abro paréntesis, a la A sobre B. A es el periodo en días de la tasa que busco. La tasa que busco es un anual, 360, dividido entre B. B es el periodo en días de la tasa que tengo. La tasa que tengo es la de 720 días, entonces 720. Cierro paréntesis y resto 1. Ahí lo que estoy haciendo es convirtiendo la tasa vencida, que era de 720 días, porque 720 días era el plazo de la operación, la estoy convirtiendo a un anual. Y entonces la respuesta a la pregunta es la tasa efectiva anual en esta operación, la TEA, es 4.48%. Voy a repetir este ejercicio. Nos piden calcular la tasa efectiva anual, la TEA, en una operación típica de un depósito a plazo con pago de intereses adelantados. Por eso hice este diagrama. El depósito es por 28.000 soles, pero ya expliqué que ese es un valor futuro. Y los intereses anticipados son 2.350,20. Esos sí son un valor presente. En todo caso, yo deposité 28.000 y me pagaron 2.350,20. Eso quiere decir que para fines prácticos, mi capital inicial, mi BA, valor actual, es la diferencia. Ok, pero yo voy a jugar con estos dos datos, el valor futuro y el interés. Yo he explicado que por concepto, si divido el interés entre el valor futuro, el resultado me da una tasa adelantada. Entonces dividí los 2.350,20 entre el valor futuro de 28.000 y el resultado fue 8.39%. Tasa adelantada. ¿De qué periodo? Del plazo de la operación. Como el plazo de la operación es 720 días, entonces esta es una tasa adelantada de 720 días. Pero a mí me piden la TEA. Entonces, primero tengo que convertir esta tasa adelantada de 720 días en una tasa vencida. Para ello, aplico la conversión de tasa adelantada a tasa vencida. El resultado es una tasa vencida, pero sigue estando en 720 días. ¿Cómo hago para llevarla a una anual? Aplico la conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Y entonces convierto este 9.16 a una TEA. Y esa sería la respuesta para esta operación. A ver, si hay preguntas. Vamos a tener que terminar con este ejercicio, así que ya no voy a poder continuar porque ya me pasé de la hora. La vez pasada me recontrapasé de la hora, así que esta vez ya no voy a poder seguir pasando. Hemos hecho 4 ejercicios y si tienen alguna pregunta sobre alguno de los 4, si no, vamos a dar por concluida la clase de hoy. Y los otros 4 pues quedarán para otra oportunidad. ¿Sí? ¿No hay preguntas? No he querido ir muy rápido porque la idea es que se capte la esencia de la conversión, en qué caso se aplica, ¿no? Y creo que 8 ejercicios era demasiado para esta vez. Así es que
El video, mira, el video lo estoy grabando. Yo no sé cuándo lo tengan disponible, Ronald. Pero sí, se puede entrar a ver. Eso es algo que Camex ofrece, ¿no? Sí, será para la próxima, Milton. Sí, 8 ejercicios creo que me excedí. Yo siempre quiero dar un poco más, pero tengo que hacer un pare, pues porque a mí me pagan por 1 hora y tampoco este, puedo excederme tanto. Quisiera hacer más, pero será para la próxima, ¿no? Bien, entonces nos despedimos, pues, si no estás, y ya saben, mi nombre es Jorge Blacker, y para la siguiente, pues, seguiremos viendo más ejercicios, ¿no? La idea es que ustedes puedan, cuanto más ejercicios hacer, más claro quedarán los conceptos y entenderemos mejor los productos financieros que hay en nuestro país, ¿no? Porque esa es la idea, mejorar la cultura financiera, ¿no? Ok, amigos, muchas gracias por estar conectados y los escucharé, veré, leeré en la siguiente. Gracias.